Hola, soy Patricia Vergara, estudiante de la Maestría en Transparencia y Protección de Datos Personales de la Universidad de Guadalajara. Como parte de las actividades que llevamos a cabo en la materia de rendición de cuentas y medios de comunicación, realizaré un breve análisis de algunas notas periodísticas en donde los medios llevaron a cabo una importante labor como esclarecedores de la información. Nos concentraremos en 3 temas que tuvieron un fuerte impacto social. El primer caso es el referente a los correos de la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, en donde fueron enviados desde su cuenta personal con información confidencial del Estado. Nuestro segundo caso es el de la Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto y nuestro último caso a analizar es el de los Panama Papers. Siendo así, comenzamos. En el año 2006, algunos medios de comunicación daban la noticia de que Hillary Clinton había enviado unos emails entre enero de 2009 y febrero de 2013 desde su correo personal con información oficial. Aquí la pregunta que se nos plantea es si es correcto o incorrecto que la entonces secretaria de Estado haya utilizado su cuenta de correo personal para enviar mensajes con información confidencial del Estado. Desde mi perspectiva, creo que los asuntos que tienen que ver con la función pública deben ser tratados responsablemente con las herramientas que el propio sistema brinda para ejercer el cargo. En este tema en particular, me parece que ella tuvo un acto incorrecto que ha puesto en el ojo público el cuestionamiento de ver si fue por ingenuidad, al creer que no tenía una consecuencia el hacerlo de esa manera, o con la clara intención de ser opaca en asuntos que no quería que salieran a la luz pública, dada la naturaleza que investían. Las reglas del gobierno estadounidense establecen claramente que los correos electrónicos con información de Estado deben enviarse desde una cuenta gubernamental. Me parece que ahí radica el error de Hillary, al haber una normatividad muy clara en ese sentido, la cual no fue respetada. Sin embargo, no podemos dejar de poner sobre la mesa el tema del derecho a la privacidad. Nuestra legislación en materia de transparencia señala que los correos particulares pertenecen al ámbito de los datos personales. Por ello, se les da el tratamiento de información confidencial. En ese sentido, considero que se debe tener la responsabilidad de no mezclar las cuestiones públicas con situaciones que involucren nuestra esfera privada. En medio de la avalancha mediática que implica un proceso electoral, el caso de los correos indudablemente afectó la imagen de la candidata Clinton y reforzó su propio estereotipo como la típica política tradicional. Nuestro siguiente tema es el caso de la Casa Blanca del presidente Peña Nieto o de su esposa. La pregunta que se plantea aquí es si son confidenciales los bienes de los funcionarios públicos. Considero que este tema ha sido parte del debate en los últimos tiempos y toma un papel relevante desde el momento en que quedan al descubierto fortunas de funcionarios públicos que de ninguna manera corresponden con los ingresos que perciben. El tema de la Casa Blanca abrió además el conflicto de interés que se puede tener cuando un funcionario que está en un espacio de toma de decisiones puede beneficiar o beneficiarse de la adjudicación de obra pública a ciertas empresas particulares. En este sentido, estoy totalmente convencida de la publicidad de los bienes de los funcionarios públicos. Y no solo eso, yo iría más allá. Ampliaría dicha cobertura a las personas con cargos de interés público, como lo son los líderes sindicales o, por qué no, los representantes de partidos políticos, solo por mencionar 2 ejemplos en concreto. Por ello, creo que ha sido indispensable el papel de los medios de comunicación y la sociedad civil para impulsar iniciativas como la 3 de 3, en donde podemos acceder a las declaraciones patrimoniales, fiscales y de interés, aunque por lo pronto esto queda en mera voluntad política. Casos como el de Duarte, los Moreira y Padres son un buen ejemplo de cómo la inminente necesidad de abrir el patrimonio de las figuras públicas, porque así podemos evitar muchos actos de corrupción. Nuestro último caso es el de los Panama Papers, en donde una enorme filtración de documentos confidenciales reveló
cómo personas adineradas y poderosas usan los paraísos fiscales para ocultar su riqueza. Esto nos lleva a reflexionar en torno al por qué renunció el primer ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson. Los Panama Papers representan un caso emblemático del poder que tienen los medios de comunicación para combatir frontalmente la corrupción. El trabajo realizado por 370 periodistas en 80 países dejó al descubierto el trabajo sucio que realizaba el despacho de abogados Mossack Fonseca, que se especializaba en esconder capitales en paraísos fiscales. El caso que llevó a la dimisión al primer ministro de Islandia consistió en que fue acusado de esconder millones de dólares de inversiones en los bancos del país usando una compañía offshore. Los documentos que se filtraron en los Panama Papers muestran que el primer ministro y su esposa compraron la firma extraterritorial Wintris en 2007, pero el mandatario no declaró su vínculo con la compañía cuando ingresó al Parlamento en el año de 2009. 8 meses después, él vendió a su esposa su 50% de la compañía en tan solo $1, lo que evidentemente generó más sospechas sobre su participación en la empresa. El caso del primer ministro islandés fue muy representativo, en virtud de que se trató de la primera gran baja en el mundo político tras la revelación de los Panama Papers, en donde se vincularon tanto a jefes de Estado como estrellas y deportistas. En todos los casos analizados, observamos cómo los medios cumplieron con la ética en el tratamiento de la información. Desde mi perspectiva, es destacable el trabajo realizado por Carmen Aristegui y su equipo de investigación, pues al abrir los temas como el de la Casa Blanca y los Panama Papers, en donde también se involucraba la empresa constructora de la llamada Casa Presidencial, le ha valido a la periodista enfrentar una lucha sin tregua contra el poder en nuestro país. Considero que todos los temas tuvieron una buena cobertura y es importante ver cómo en particular el tema de la Casa Blanca obligó a la Presidencia de la República en nuestro país a tomar una postura de cara a la sociedad y llevar a cabo actos concretos precisamente para dejar o quitar esa mala imagen que se había ya dejado de por sí este tema. Los medios de comunicación son los que ejercen la transparencia y no los ciudadanos, desde mi perspectiva, porque son precisamente los medios quienes tienen los recursos para generar un mayor impacto en la sociedad. Y en estos casos en específico, pues son precisamente ellos los que tienen los recursos para poder llegar a un mayor número de personas. Eso no significa que los ciudadanos no puedan ejercer precisamente este trabajo de contraloría hacia el poder público. Se necesita no solo tener las herramientas, sino saber qué investigar, qué se busca con lo que se va a investigar, qué alcances puede tener lo investigado y a quién le sirve la información que se recaba, entre otros asuntos. Solo el caso de los Panama Papers nos da un claro ejemplo de que se necesitan muchas personas con un nivel de especialización en la búsqueda de información para lograr una investigación de esa trascendencia. En ese sentido, debemos entender que el periodismo debe ser contrapoder, y en los casos aquí expuestos, creo que se cumple con ese cometido. Hasta aquí mis comentarios. Muchas gracias.